El polvo de Santa Inés era una promesa rota, una capa fina que cubría tanto los techos de tejas rojas como los sueños desvanecidos de su gente. Santiago lo sentía en la garganta cada mañana, un sabor a óxido y resignación. Antaño un soldado, condecorado, ahora era solo un espectador en la lenta agonía de su propio pueblo, un lugar donde la sombra de los sombras, el cártel local, se alargaba más que la del sol poniente. Cada extorsión, cada mirada de miedo en las calles era una herida fresca en su alma, un recordatorio de la paz que había jurado proteger y que ahora parecía una fantasía lejana, un cuento de viejos. La justicia, aquí, no era ciega, estaba amordazada y de rodillas. El corazón de esa resignación tenía nombre y rostro: Elodia, la legendaria trailera, una mujer forjada en el asfalto y la tenacidad, cuyo camión, la Furia, era un mito en las carreteras del norte. Hoy, sin embargo, la Furia acumulaba óxido detrás de su pequeña casa, tan silencioso e inmóvil como su dueña. Santiago la observaba desde la distancia, sentada en su porche, con la mirada perdida en las colinas que antes conquistaba. Los sombras no solo le habían quitado sus rutas y su sustento, le habían arrancado el coraje, dejando una cáscara vacía, donde antes ardía un fuego indomable, una lección brutal sobre el precio de la rebeldía. Un día, la humillación fue pública, un teatro cruel para el pueblo. Dos jóvenes del cártel, no mucho mayores que los hijos que Santiago nunca tuvo, se acercaron a Elodia para cobrarle una cuota de protección por su propia casa. Se burlaron de sus manos callosas, de su cabello cano, de la leyenda que ya no era. Le arrebataron los pocos pesos que tenía para el mercado, y al irse, uno de ellos pateó a su viejo perro, que solo atinó a gemir. Nadie dijo nada. Nadie se movió. El silencio fue un grito que solo Santiago pareció escuchar en toda su ensordecedora magnitud. En ese instante, el espectador murió dentro de él. La imagen de Elodia, inmóvil, sin derramar una lágrima, pero con el universo entero derrumbándose en sus ojos, fue el llamado definitivo. No era solo por ella, ni por el perro maltratado, ni siquiera por el dinero robado. Era por la dignidad perdida de toda una comunidad, por la familia extendida que era Santa Inés. Santiago comprendió que la verdadera guerra no se libraba en campos lejanos con uniformes y banderas, sino en las plazas y calles de pueblos olvidados, y que su batalla personal por la redención estaba a punto de comenzar. La noche que siguió fue un descenso a sus propios infiernos personales, un laberinto de dudas y miedos. El soldado en él sabía de estrategia, de disciplina, de cómo enfrentar al enemigo en el campo de batalla. Pero aquí, el campo de batalla era el rostro de sus vecinos, y el enemigo vestía como sus sobrinos. El coraje que le sobraba frente a un batallón se evaporaba ante la idea de iniciar una guerra que su propia gente pagaría con sangre. ¿Qué derecho tenía él de encender una mecha que podría consumir a los inocentes? La superación parecía una montaña demasiado alta para un solo hombre. Recordaba sus años en el ejército, las promesas de honor y patria que se desvanecieron con cada orden dudosa, con cada sacrificio inútil. Había regresado a Santa Inés buscando paz, no otra guerra. La idea de actuar lo llenaba de una determinación feroz, pero también de un terror paralizante. Se sentía como un león enjaulado, rugiendo por dentro, mientras por fuera solo mostraba la calma de la derrota.
Esta parálisis era su verdadero enemigo, más insidioso que cualquier sicario, porque nacía de su propio corazón fracturado y su miedo al fracaso. ¿Y tú qué nos lees? ¿Qué harías en su lugar? ¿Te levantarías sabiendo que podrías ser el único o te unirías al coro del silencio por prudencia? La pregunta flotaba en la mente de Santiago, una pregunta que todos en Santa Inés se hacían en secreto. Él sabía que la inacción era una forma de complicidad, un perdón tácito a la tiranía que los ahogaba lentamente. Necesitaba un plan, una estrategia que no se basara en la fuerza bruta, sino en una inteligencia que pudiera devolverle al pueblo su arma más poderosa, la esperanza. La batalla, decidió, no sería por el territorio, sino por el alma de Santa Inés. Su misión no era convertirse en un justiciero, sino en un catalizador, un recordatorio viviente de que la dignidad no se negocia. Tenía que encontrar la manera de demostrar que la unión, aunque silenciosa y secreta, podía desmantelar el miedo ladrillo por ladrillo. Su jornada inicial no comenzaría con un disparo, sino con un susurro, una idea plantada en la tierra fértil de la desesperación colectiva, esperando el momento justo para germinar. El punto de quiebre llegó una semana después, con la crudeza de un relámpago en una noche seca. Los sombras, envalentonados por la pasividad del pueblo, decidieron tomar control del pequeño dispensario médico, la única fuente de salud para kilómetros a la redonda. Exigieron un impuesto sobre cada consulta, sobre cada medicamento, convirtiendo la vida y la muerte en una transacción. La noticia se esparció como veneno y el rostro de la desesperación se materializó en una joven madre, suplicando por una medicina para su hijo febril, siendo rechazada con una burla cruel. Esa imagen fue la gota que derramó el vaso de la prudencia de Santiago. Ya no había espacio para la duda o el análisis estratégico. La guerra había sido declarada, no por él, sino contra la esencia misma de su comunidad, contra el derecho fundamental a vivir. Vio en los ojos de aquella madre el reflejo de su propia impotencia y supo que el momento de la transformación había llegado. El soldado que había intentado enterrar bajo capas de vida civil resurgió, no con sed de sangre, sino con una claridad de propósito que le heló la sangre y le encendió el alma. Esta clase de momentos definen a una persona, la empujan a cruzar un umbral del que no hay retorno. Te animamos a que, si alguna vez has vivido algo así, compartas tu historia de coraje, pues cada acto de valentía inspira a otros. Para Santiago, ese acto no fue grandilocuente, fue una decisión silenciosa y mortalmente seria, tomada en la soledad de su cuarto mientras el pueblo entero contenía la respiración. Su miedo no desapareció, pero encontró algo más grande que él, el amor por su gente. El perdón por su propia inacción pasada tendría que ganárselo. La redención no sería un regalo, sino una conquista. Esa noche, Santiago afiló no solo sus cuchillos, sino también su mente. Trazó un mapa de la rutina del cártel, sus puntos débiles, sus dependencias. No iba a enfrentarlos de frente, eso sería un suicidio. Iba a desangrarlos lentamente, a usar sus propias tácticas de miedo y confusión en su contra. La transformación estaba completa. El espectador se había convertido en estratega, y Santa Inés estaba a punto de conocer a su fantasma. El primer movimiento de Santiago fue invisible, una obra de arte de la guerra de guerrillas adaptada a Chuse, un entorno civil.
No hubo violencia, ni un solo grito. Durante la madrugada se deslizó como una sombra por el callejón donde los halcones del cártel aparcaban sus motocicletas y camionetas. Con la pericia de un mecánico fantasma, no las saboteó de forma evidente, sino que introdujo azúcar en los tanques de gasolina y aflojó las terminales de las baterías. Un caos silencioso que solo se manifestaría con las primeras luces del día. La mañana siguiente fue un espectáculo de frustración contenida. Motores que no arrancaban, vehículos que se ahogaban a media calle, creando un embotellamiento que paralizó las operaciones matutinas del cártel. Los sicarios, acostumbrados a imponer su voluntad con estruendo, se vieron reducidos a mecánicos ineptos, maldiciendo y sudando bajo el sol. El pueblo observaba desde sus ventanas una mezcla de terror y una chispa de diversión culpable. Por primera vez en años, veían a los sombras no como demonios todopoderosos, sino como hombres comunes y corrientes, vulnerables a los caprichos de la mecánica. La reacción fue mixta, tal como Santiago había previsto. Mientras algunos sentían una oleada de esperanza, un indicio de que la balanza podía inclinarse, otros se llenaron de pánico. Temían la represalia, el castigo colectivo que sin duda vendría. El dueño de la refaccionaria fue interrogado con rudeza, acusado de vender piezas defectuosas. La tensión en Santa Inés se hizo más densa, un silencio preñado de preguntas. ¿Quién lo había hecho? ¿Era un salvador o un loco que los arrastraría a todos al abismo? Santiago permaneció en las sombras, observando, midiendo el pulso del pueblo y del enemigo. Su intención no era solo crear caos, sino sembrar una idea. La invulnerabilidad del cártel era una ilusión. Este primer acto fue una prueba, tanto para él como para la comunidad. Demostró que se podía golpear al monstruo sin mostrar el rostro, que la resistencia podía ser inteligente y sutil. El comienzo de la acción no había sido una explosión, sino una semilla de duda plantada en la mente de todos, una que prometía crecer y enredarse en los cimientos del imperio del miedo. Para su siguiente jugada, Santiago decidió escalar la guerra psicológica, convirtiéndose en una leyenda antes que en un hombre. Sabía que el miedo era el principal activo del cártel, así que decidió robarles esa moneda. Comenzó a dejar símbolos pequeños y crípticos en los lugares donde el cártel realizaba sus negocios sucios. Una pluma de águila, el emblema de su antigua unidad de fuerzas especiales, aparecía en la puerta de una casa de seguridad o sobre el cofre de un vehículo de un extorsionador. No había amenazas escritas, solo el silencio elocuente del símbolo. El efecto fue inmediato y profundo. Los miembros del cártel, hombres supersticiosos y paranoicos por naturaleza, empezaron a hablar de un fantasma o un protector que acechaba en el pueblo. La pluma de águila se convirtió en un mal presagio, un objeto de temor que erosionaba su confianza. Empezaron a dudar de las sombras, a mirar por encima del hombro, a ver enemigos donde antes solo había víctimas. Santiago estaba usando su propio veneno contra ellos, transformando la atmósfera de miedo que ellos habían creado en una jaula para sí mismos. La campaña de susurros se extendió por todo Santa Inés. La gente hablaba en voz baja en el mercado, en la iglesia, especulando sobre la identidad del justiciero anónimo. Algunos lo llamaban el águila, otros simplemente la sombra buena. Esta mitificación era crucial para el plan de Santiago. No quería seguidores
Quería despertar el coraje latente en cada persona. Al crear un símbolo, le daba al pueblo algo en qué creer, una fuerza externa que les permitía empezar a cultivar su propia fuerza interna sin sentirse expuestos. Mientras tanto, él seguía siendo solo Santiago, el exsoldado callado que compraba sus tortillas por la mañana y saludaba a sus vecinos. Nadie sospechaba que el hombre de apariencia tranquila era el arquitecto de la creciente inquietud del cártel. Esta dualidad era su mayor protección y su carga más pesada. Estaba librando una guerra en solitario, rodeado de la gente que intentaba salvar, pero completamente aislado en su misión. La redención, se daba cuenta, era un camino increíblemente solitario. La leyenda del águila llegó a oídos de la única persona cuya opinión Santiago realmente temía y anhelaba, Elodia. Una tarde, mientras él barría las hojas secas de su patio, ella se acercó, caminando con la lentitud que sus años y su espíritu herido le imponían. No hubo saludos. Sus ojos, afilados como el vidrio roto, lo estudiaron con una intensidad que parecía perforar su fachada de normalidad. Santiago sintió que el corazón se le detenía, seguro de que había sido descubierto por la única persona que realmente conocía las entrañas de Santa Inés. La gente habla de un fantasma, dijo ella, su voz rasposa como un motor frío. Dicen que un águila ha vuelto a anidar en estas colinas, una estupidez. Las águilas no cazan ratas en la oscuridad, las enfrentan a la luz del día. Sus palabras eran un desafío, una prueba. No era una acusación, sino una pregunta disfrazada de desdén. Quería saber si el hombre que tenía delante era un verdadero luchador o solo otro iluso destinado a ser aplastado. Santiago no respondió, solo sostuvo su mirada, dejando que el silencio hablara por él. Elodia suspiró, un sonido que pareció arrastrar el peso de décadas. He manejado por todas las brechas y carreteras de este maldito estado. Conozco cada vuelta, cada atajo, cada lugar donde se puede esconder una carga o una conciencia. Continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. Sé cuándo llegan los cargamentos, sé a quién le pagan y a quién le temen. Mi camión está muerto, pero mi cabeza no. En ese momento, Santiago entendió. No venía a delatarlo, venía a enlistarse. Elodia se convirtió en su aliada más inesperada y valiosa. No podía luchar, no podía correr, pero su mente era un arma de precisión letal. Le proporcionó a Santiago un mapa completo de la red logística de los sombras, los horarios, las rutas de escape, las debilidades estructurales de su operación. La furia podía estar oxidándose en el patio, pero su legendaria conductora estaba de vuelta al volante, navegando una guerra diferente. Santiago ya no estaba solo. Tenía los ojos y la sabiduría de la matriarca del asfalto. La familia que había querido proteger comenzaba a luchar a su lado. La nueva alianza dio frutos rápidamente, pero también atrajo una atención más peligrosa. Los sabotajes se volvieron más audaces, más precisos. Un cargamento de precursores químicos fue desviado a un barranco. Una entrega de dinero de extorsión desapareció sin dejar rastro. La operación de los sombras en Santa Inés comenzó a sangrar y la presión desde arriba sobre el líder local, un hombre conocido solo como el Espectro, se volvió insostenible. La respuesta no se hizo esperar y fue brutal, diseñada para arrancar de raíz la semilla de la rebelión. El Espectro, una figura mítica que nunca se mostraba, decidió que el pueblo necesitaba una lección de dolor.
No eligieron a un colaborador conocido ni a un rebelde sospechoso. Eligieron a don Arnulfo, el dueño de la pequeña tienda de abarrotes, un hombre anciano y querido por todos, cuyo único crimen fue sonreírle al hijo de un sicario. Lo golpearon en plena plaza, a la luz del día, no para matarlo, sino para dejarlo roto, un monumento viviente al poder del cártel, un acto de terror puro para sofocar cualquier atisbo de coraje. El mensaje fue claro y devastador. La esperanza que había comenzado a florecer se marchitó instantáneamente, reemplazada por una capa de miedo más gruesa y fría que antes. La gente se encerró en sus casas, y las miradas que antes contenían una chispa de desafío, ahora solo reflejaban terror y resentimiento. Algunos, en susurros amargos, culparon al águila. Su guerra personal había traído el infierno a la puerta de un inocente. Santiago sintió el peso de esa culpa como una montaña sobre sus hombros. La sangre de don Arnulfo manchaba sus manos. Esa noche, consumido por la furia y la culpa, Santiago cometió su primer error táctico. Abandonó la sutileza y la estrategia, movido por una necesidad visceral de venganza. Planeó una emboscada para capturar a uno de los lugartenientes de Minouchi, el Espectro, un hombre apodado El Martillo, responsable directo de la golpiza. La operación fue arriesgada, casi suicida, pero la imagen del rostro ensangrentado de don Arnulfo había borrado toda precaución de su mente. La redención exigía justicia, y él estaba dispuesto a cobrarla a cualquier precio. La emboscada fue un éxito caótico. En un callejón oscuro, Santiago logró neutralizar a los guardaespaldas y someter a El Martillo. Lo arrastró a un almacén abandonado en las afueras del pueblo, el corazón latiéndole con una furia primitiva. Mientras ataba al sicario a una silla, la luz de una linterna iluminó un detalle en el antebrazo del hombre, un tatuaje. No era el típico emblema de la Santa Muerte, ni un diseño tribal. Era un águila sobre una calavera, el símbolo inconfundible de la unidad de fuerzas especiales a la que Santiago había pertenecido. Un escalofrío helado recorrió su espalda. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Santiago, su voz apenas un susurro. El Martillo, desafiante al principio, palideció al ver que Santiago reconocía el tatuaje. Tras una tensa confrontación, el sicario habló. El tatuaje era una marca de lealtad, no a un cártel, sino a un hombre, a su verdadero líder. Un hombre que todos en la unidad respetaban, un hombre que les había enseñado a ser depredadores, a ser fantasmas. Un hombre que, según los registros oficiales, había muerto en una emboscada en la sierra, en un acto heroico. Él no murió, confesó El Martillo, con una mezcla de miedo y reverencia. El sistema lo traicionó, lo dejó atrás, así que construyó su propio sistema, su propio ejército. Nosotros le somos leales a él, no a estos narcos de poca monta. Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Solo había un hombre que encajaba en esa descripción. Un líder legendario, su mentor. ¿Quién es el Espectro?, exigió Santiago, el terror de la verdad inminente ahogándolo. El Martillo levantó la vista y pronunció el nombre que destrozaría el mundo de Santiago. Es el Capitán Morales. El nombre resonó en el almacén abandonado como una sentencia de muerte. El Capitán Morales, el hombre que le había enseñado a Santiago el significado del honor, del coraje, de la familia militar.
el héroe que había inspirado a toda una generación de soldados a ser mejores, a luchar por la justicia. La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que por un momento Santiago pensó que era una trampa, una mentira diseñada para quebrarlo psicológicamente. Pero en el fondo de su alma, la terrible verdad encajaba con una lógica perversa. Solo un estratega como Morales podría haber construido un imperio tan disciplinado y sigiloso en el corazón del territorio enemigo. Su guerra personal acababa de transformarse en una tragedia griega. Ya no luchaba contra un enemigo anónimo y malvado. Luchaba contra el fantasma de su propio pasado, contra el arquitecto de su identidad como soldado. Cada lección de táctica, cada código de honor que Morales le había inculcado, ahora era un arma que su antiguo mentor usaría en su contra. El mundo de Santiago, antes dividido en un claro blanco y negro de justicia contra crimen, se disolvió en una insoportable escala de grises. El perdón y la redención parecían conceptos infantiles ante esta revelación. Liberó a El Martillo, una decisión que iba en contra de todo instinto, pero sabía que matarlo no cambiaría nada. Necesitaba respuestas. Regresó a su casa como un autómata, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cuándo se había roto Morales? ¿Qué lo había empujado al abismo? ¿Acaso esa oscuridad siempre había estado ahí, oculta bajo la fachada del héroe? ¿O, la pregunta más aterradora de todas, era ese el destino inevitable de los hombres como ellos, rotos por un sistema que los usaba y luego los desechaba? La lucha por Santa Inés ya no era una simple cuestión de liberación. Se había convertido en una batalla por el alma de su mentor y por extensión por la suya propia. Santiago se dio cuenta de que no podía derrotar a Morales con las mismas tácticas que él le había enseñado. La fuerza bruta o la guerrilla solo validarían la filosofía cínica de Morales de que el poder es la única verdad. Para ganar esta guerra, tendría que encontrar un arma que Morales había olvidado o despreciado: la humanidad. Tenía que demostrar que la verdadera superación no era construir un imperio, sino reconstruir una comunidad. Santiago abandonó la estrategia de la aguja y el sabotaje. Su nuevo plan era más ambicioso y mucho más peligroso: construir un ejército de ciudadanos. No un ejército con armas, sino con convicciones. Comenzó a organizar reuniones clandestinas, no con los hombres más fuertes, sino con los pilares morales de Santa Inés: el maestro de la escuela, la dueña de la tortillería, el joven sacerdote. Su objetivo no era planear ataques, sino tejer una red de resistencia civil, una economía paralela que dejara de alimentar al monstruo. Les enseñó a crear sistemas de trueque, a compartir recursos, a establecer una red de comunicación segura, usando métodos anticuados que el cártel no podría rastrear. La idea era simple, pero revolucionaria: hacer que Santa Inés fuera autosuficiente, que la extorsión de los sombras se encontrara con bolsillos vacíos y una cooperación silenciosa pero inquebrantable. Era una declaración de paz armada, con dignidad, una guerra librada con la negativa a participar en su propia subyugación. El coraje, les explicó, no siempre grita, a veces es la voz tranquila al final del día que dice: mañana lo intentaré de nuevo. El odia se convirtió en la generala de esta nueva fase. Su casa dejó de ser un refugio de tristeza para convertirse en el centro neurálgico de la rebelión pacífica.
Usaba su porche no para lamentarse, sino para organizar a las mujeres del pueblo, quienes se convirtieron en la red de inteligencia más efectiva que Santiago jamás había visto. Ellas sabían quién compraba qué, quién estaba asustado, quién estaba a punto de quebrarse. Eran las guardianas de la frágil llama de la esperanza, protegiéndola con la ferocidad silenciosa de las madres que defienden a su familia. Mientras la comunidad se fortalecía desde adentro, Santiago se enfocó en su batalla personal con Morales. Encontró una manera de comunicarse con él, usando un viejo código militar que solo ellos dos conocían, transmitiendo mensajes a través de un radio de onda corta de un viejo amigo en un pueblo vecino. No eran amenazas, eran diálogos, una partida de ajedrez filosófica librada a través de las ondas de radio. Santiago no intentaba justificar sus acciones, sino entenderlas de Morales, buscando una grieta en la armadura de cinismo de su antiguo mentor. Las conversaciones nocturnas por radio se convirtieron en un ritual macabro, un diálogo entre dos fantasmas de un mismo pasado. Morales se burlaba de la ingenuidad de Santiago, llamándolo soldado de juguete, que todavía creía en cuentos de hadas como la justicia y el honor. Argumentaba que el mundo era una jungla y que él simplemente había decidido ser el depredador en lugar de la presa. Su voz, distorsionada por la estática, era la de un hombre que había visto el abismo y había decidido convertirlo en su hogar, encontrando una paz retorcida en la ausencia de esperanza. Tú y yo no somos tan diferentes, Santiago, le dijo una noche. Ambos vimos la verdad del sistema. La única diferencia es que tú sigues tratando de arreglar un juego amañado. Yo decidí patear el tablero y crear mis propias reglas. Santiago, a su vez, le hablaba de Santa Inés, de la resiliencia de Elodia, del coraje de don Arnulfo al volver a abrir su tienda. Le hablaba no de grandes ideales, sino de pequeños actos de decencia humana, intentando recordarle al capitán el mundo que una vez juró proteger. Mientras tanto, la leyenda de Elodia crecía, transformándose en algo más allá de Santa Inés. Con la ayuda de Santiago, reactivó su antigua red de traileros, no para mover mercancía ilegal, sino información. Se convirtió en la reina de las carreteras una vez más, pero su reino era ahora una red de inteligencia que mapeaba y perturbaba los movimientos del cártel a nivel regional. Los traileros, hombres rudos y solitarios, le eran leales. Por Elodia, creaban retrasos, daban informes falsos y se negaban a transportar para los sombras, ahogando lentamente sus líneas de suministro. La furia seguía estacionada, pero el espíritu de Elodia recorría miles de kilómetros cada noche a través de las radios de banda ciudadana de sus compañeros. Se convirtió en un símbolo de redención y coraje para una hermandad olvidada, demostrando que la verdadera fuerza no residía en la velocidad de un motor, sino en la tenacidad del espíritu humano. Su guerra silenciosa, coordinada con la resistencia económica de Santa Inés, comenzó a desmantelar el imperio de Morales desde sus cimientos, demostrando que la verdadera superación era un acto colectivo. El doble ataque, económico desde Minimum Machine adentro y logístico desde afuera, comenzó a dar resultados tangibles. Los sombras, en Santa Inés, se encontraron aislados, sin recursos y sin la capacidad de imponer su voluntad con la misma facilidad. El dinero de la extorsión disminuyó a un goteo y los cargamentos importantes nunca llegaban. La infalibilidad del espectro
comenzó a cuestionarse dentro de sus propias filas. El miedo que inspiraba se transformó en resentimiento. Los sicarios, acostumbrados a una vida de poder fácil, ahora enfrentaban un enemigo invisible que no podían balear y un pueblo que se negaba a doblegarse. Morales, sintiendo que su control se desmoronaba, se volvió más errático y peligroso. La calma calculadora del estratega fue reemplazada por la furia de un rey acorralado. Ya no se trataba de negocios, se había vuelto personal. La existencia misma de Santiago y su exitosa rebelión pacífica era una refutación a toda su filosofía de vida. Si un pueblo podía encontrar la paz y la fuerza sin un hombre fuerte que los gobernara con puño de hierro, entonces todo su imperio, toda su caída a la oscuridad había sido en vano. Desesperado, Morales decidió forzar la confrontación final. Usó su última arma, el terror absoluto. Transmitió un mensaje a todo el pueblo a través de altavoces que sus hombres instalaron en la plaza. O le entregaban a Santiago el águila al amanecer, o Santa Inés sería purgada casa por casa. Era un ultimátum brutal, diseñado para romper la frágil unidad del pueblo, para obligarlos a elegir entre su salvador y su propia supervivencia. La trampa estaba puesta, una que forzaría a Santiago a salir de las sombras. La noche del ultimátum fue la más larga en la historia de Santa Inés. El miedo, un viejo conocido, regresó con una fuerza abrumadora. La gente se encerró, las luces se apagaron. Santiago se preparó para lo inevitable. Iría solo. Era su guerra, su responsabilidad. No permitiría que el pueblo que había aprendido a defenderse pagara el precio final. Se despidió de Elodia en la oscuridad de su porche, un adiós silencioso cargado de respeto y afecto. Pero mientras se daba la vuelta para caminar hacia su destino, una mano arrugada y fuerte se posó en su brazo. «Ningún trailero rueda solo, muchacho», dijo ella. Al amanecer, cuando Santiago caminaba solo por la calle principal hacia la plaza, esperando encontrar a Morales y sus hombres, una puerta se abrió. Luego otra y otra. De cada casa, en silencio, comenzaron a salir los habitantes de Santa Inés. El maestro, la dueña de la tortillería, el joven sacerdote, madres con sus hijos, ancianos apoyados en sus bastones. No portaban armas, solo la determinación silenciosa en sus rostros. Se formaron detrás de Santiago, creando una procesión solemne que avanzaba hacia el corazón del pueblo. A la cabeza de la marcha, cojeando pero con la espalda recta, caminaba Elodia. Su presencia era un ancla, un faro de coraje inquebrantable. No iban a entregar a Santiago, no iban a esconderse, iban a enfrentar al monstruo juntos, como una sola familia. Este acto de desafío colectivo era la culminación de todo por lo que habían luchado. La verdadera victoria no era derrotar a Morales, era superar su propio miedo. El ejército de 1.100 ciudadanos de Santiago estaba listo para su batalla final. Una batalla donde su única arma era su humanidad compartida. La escena en la plaza era surrealista. De un lado, una docena de sicarios armados hasta los dientes, nerviosos, rodeando a un hombre alto y de porte militar que solo podía ser Morales. Del otro, un pueblo entero, desarmado y en silencio, con Santiago y Elodia al frente. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de quebrarse. Morales, el espectro, finalmente reveló su rostro. Era mayor de lo que Santiago recordaba, con
la amargura grabada en cada línea de su cara, pero los ojos eran los mismos, fríos, analíticos, letales. La confrontación no comenzó con disparos, sino con palabras. «Míralos, Santiago», dijo Morales, su voz resonando con desprecio. ¿De verdad crees que esta patética muestra de sentimentalismo puede cambiar algo? El poder es lo único que respetan, lo único que existe. Santiago dio un paso al frente. Te equivocas, capitán. Te enseñaron a romper hombres, pero nunca aprendiste a construirlos. Miras a esta gente y ves debilidad. Yo veo la única fuerza que importa. La conversación se convirtió en un duelo de almas, exponiendo la caída de un héroe y el ascenso de una comunidad frente a sus hombres y su pueblo. Mientras Morales levantaba la mano a punto de dar la orden fatal, un movimiento inesperado detuvo el tiempo. Elodia, la anciana trailera que había sido el catalizador de todo, dio un paso adelante, cojeando, hasta quedar a solo unos metros del capitán. No había miedo en su rostro, solo una profunda y antigua tristeza. No le habló de justicia, ni de venganza, ni de guerra. Le habló de Santa Inés, de los niños que jugaban en esa misma plaza, de los viejos que tomaban el sol, del olor a pan por las mañanas. Usted también fue un hijo de este pueblo, capitán. Un hijo de México, dijo ella, su voz sorprendentemente firme. Quizás se perdió en el camino, quizás el asfalto se volvió demasiado duro. Todos nos perdemos a veces. Extendió su mano callosa, la misma mano que el cártel había humillado. Toma mi mano, capitán. Es tiempo de caminar de nuevo, pero por el camino correcto. Ese gesto, ese acto de perdón y gracia imposible, fue el milagro. Un ofrecimiento de redención en lugar de confrontación. Una humanidad tan pura y desafiante que desarmó la violencia misma. El gesto de Elodia fue una onda de choque que recorrió la plaza. Los sicarios de Morales, hombres endurecidos por la violencia, bajaron la mirada, confundidos. Vieron a una anciana ofreciendo la mano a su temido líder, y en ese acto todo el castillo de naipes del miedo y la intimidación se vino abajo. El poder de Morales no residía en sus armas, sino en la creencia de que la crueldad era la única opción. Elodia le había ofrecido otra. La tensión se rompió, no con una explosión, sino con el colapso silencioso de una ideología. Morales miró la mano extendida de Elodia, luego a Santiago, luego al pueblo que lo observaba sin odio, solo con una expectación silenciosa. Por un instante, el capitán que una vez fue pareció resurgir, una flicker de duda en sus ojos endurecidos. Pero el abismo era demasiado profundo. Sin decir una palabra se dio la vuelta y se marchó, solo. Sus hombres, rotos por el espectáculo, no lo siguieron. Algunos simplemente se fueron, desapareciendo entre las calles. Otros dejaron caer sus armas. El imperio de los sombras no fue derrotado. Se disolvió, incapaz de existir en un ambiente donde el coraje y el perdón eran más fuertes que las balas. Meses después, Santa Inés respiraba un aire diferente. Las cicatrices permanecían, pero el polvo en las calles ya no sabía a resignación, sino a trabajo y esperanza. La paz no fue un regalo, fue una conquista diaria, mantenida por la misma unidad que los había liberado. Santiago no era un héroe de guerra, sino un vecino más, un hombre que había encontrado su redención no en la venganza, sino en la reconstrucción. Comprendió que el verdadero heroísmo no consistía en ganar una guerra,
sino en ayudar a otros a encontrar la fuerza para librar sus propias batallas. La escena final de su viaje no fue en un campo de batalla, sino en el patio trasero de Elodia. Juntos, con las manos manchadas de grasa, trabajaban en el viejo motor de La Furia. Con un último ajuste, el motor tosió, vaciló y finalmente rugió a la vida. Un sonido de trueno y promesa que no se había escuchado en años. Elodia miró a Santiago, una sonrisa genuina iluminando su rostro arrugado por primera vez en mucho tiempo. Tomó su mano, apretándola con fuerza. ¿Listo para...? Rodar de nuevo, mi amigo, dijo ella. La justicia no había sido un castigo, sino la restauración de la dignidad y el coraje para volver a caminar.